Hola amigos, hoy estamos con el Peugeot 2008 Hybrid, una versión que nos permite tener la etiqueta eco medioambiental con una potencia de 136 caballos y una alternativa a estos V-Sub que la marca Peugeot ofrece a todos sus clientes. Tenemos otro tipo de motorizaciones, pero a día de hoy yo creo que esta es la motorización más adecuada para el uso de ciudad y poder también salir de viaje con él. En esta oportunidad tenemos el Acado GT, con un buen equipamiento y un desarrollo de marcha posiblemente muy bueno. Pero en el vídeo de hoy, después de la intro, lo vamos a conocer mucho más a fondo. ¡Bienvenidos! Comenzamos con el repaso exterior de este 2008 de Peugeot con una nueva actualización. Aquí vemos este frontal con unas nuevas ópticas mucho más verticales y no tan horizontales con respecto a la versión anterior, y esta zona de las garras que ya son la firma de la marca en los últimos tiempos. Un carenado también muy fluido, aquí el logo más reciente de Peugeot y toda esta zona donde arropa el radar que va en esa zona baja justo de la matrícula. Un capó muy plano en la zona central y unas aristas marcadas y cortantes justo aquí en la aleta delantera. En la parte lateral, pues aquí vemos este detalle, mantiene prácticamente inalterado el mismo diseño del que ha venido el 2008, pero con algunos cambios para favorecer a este restyling, ¿no?, de los últimos tiempos. Vemos estas llantas específicas para el acabado GT en tamaño 18 pulgadas. Monta unas gomas 215-55 firmadas por Goodyear, y toda esta zona, como veis, va en negro para favorecer a este efecto de techo flotante. Vemos también los intermitentes integrados en los espejos y todas estas taloneras con este material que le da también el aspecto acostumbrado de los SUV. Todas las protecciones, también pasos de rueda marcados en la chapa y una arista que lo vamos a ver ahora mismo, que marca tanto la parte trasera, que corta aquí, lleva una línea, y otra que corta en esta zona para darle paso a los efectos de ambas zonas de las ruedas en los ejes. Aquí en la parte trasera sí que encontramos algo más contundente con este músculo marcado en los pilotos traseros, esta zona del pilar C marcado con este diseño entramado en este negro brillo, le da un efecto también muy chulo, y llevamos techo solar practicable con estas barras en negro brillo y la antena tipo aleta tiburón también en negro brillo. Al llegar a la parte trasera encontramos unos pilotos traseros que mantienen también su diseño muy similar, con ligeros toques, también con efecto LED tridimensional, la marca Peugeot allí en la zona central, 2008, y el modelo Hybrid aquí. Por supuesto, dos salidas de escape reales, donde sí que van enmarcados en esos embellecedores en cromo, y un paragolpes bastante contundente con esa pequeña inserción en símil aluminio, pero es plata, es color, y los intermitentes, o mejor dicho, catadióticos con luz antiniebla en la parte baja. Toda la parte de intermitencia va en los pilotos superiores. Tenemos el limpialuneta ahí en esa zona y un alerón con tercera luz de freno aquí en la zona central, y un alerón, bueno, con un formato muy acorde a todo el diseño de este 2008. ¿Qué opináis de este diseño? Quizás el color es muy sobrio para todos los efectos que tienen colores oscuros en todas sus líneas, pero bueno, es bastante elegante. ¿Qué opináis? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Empezamos por este repaso interior, accionamiento eléctrico, pero el portón es manual. Y aquí encontramos un maletero de 434 litros,
capacidad mínima y en el entorno de los 1450 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 70-30. Aquí tenemos un pequeño juego con la bandeja en doble posición, tenemos una doble altura y luego otro hueco más profundo donde llevamos algún kit antipinchazos y todos estos elementos de seguridad. Un maletero que en el segmento tiene buenas dimensiones, es aprovechado, huecos en ambos lados, luz cálida en este lateral derecho y una boca de entrada bastante bajita para lo que se ve en el mercado, ¿no? En el segmento, y bastante buena en cuanto a altura, ¿no? En anchura, todo, una boca muy generosa. Aquí vemos plásticos de batalla, algunas gomas para que golpeen junto con la tabla para evitar ruido, tenemos estas cuerdas que son, como veis, bastante buenas y bueno, incluso me puedo sentar porque el ancho de este paragolpes incluso invita a sentarnos y sin mayor problema. Un maletero muy acorde y vamos a ver ahora el espacio interior. Plazas traseras, buena apertura, yo mido 1,77 y entro sin mayor problema. Si notamos cierto nivel de chapa en este ajuste cuando cerramos la puerta y estos reposacabezas que a mí particularmente no me gustan, ¿no? Porque sí o sí los tienes que elevar para ajustarlo. Puede ser también un poco esa parte funcional, ¿no? Para que te molesten y te obliguen a ajustarlo a tu tamaño, ¿no? Esto es una opinión personal, ¿eh? Aquí, bueno, ya voy bien ajustado, llevo 4 dedos de separación al techo, muy bien para este tamaño de este B-Sub. Aquí 4 dedos de separación a la banqueta. La banqueta sí que tiene este respaldo plástico y que si lo toco con la rodilla va a ser más incómodo, aunque aquí este rebaje permite favorecer este uso. Puedo extender un poco las piernas y, bueno, en líneas generales, incluso la banqueta tiene un mullido correcto, este tapizado en semipiel con este acabado en polipiel, con este acabado también en piel de ante, con estos pespuntes, le da un toque deportivo a este interior y el mullido es cómodo, las lumbares sujetan un poco y bueno, resulta confortable, la verdad es que es una banqueta que está muy bien. Aquí, bueno, encontramos acabados duros, típico de una marca generalista. Aquí sí un elemento símil fibra de carbono, toda esta zona que va con este cuero también que le da un buen remate, sobre todo la zona de tacto, está bien, y aquí un pequeño hueco en la parte baja para una botella de mediana dimensión. Un cristal con buena disposición, aquí una pequeña ventanita tipo custodio, aquí en la propia puerta, y todo con un tapizado en color oscuro, color negro. Todo va bien rematado, no hay doble tonalidad, al menos en esta zona. Sí hay diferentes materiales y hay algo de chapa a la vista aquí en la zona alta de la puerta, pero es normal. Aquí en la zona central no hay salidas de clima, pero sí hay un puerto USB-A y USB-C disponible y estas redes para llevar cosillas en esta zona trasera. Para las familias, no os preocupéis, tenemos anclaje Isofix, va aquí con una pequeña cremallera, lo abrimos y ya lo tendremos ahí ubicado. Hay que tener cierto cuidado para que no se enganche en la cremallera y que se dañe, pero bueno, es mucho más fácil y práctico que esté entre ambas banquetas, que suele ser más complicado. No llevamos reposabrazos, algo que bueno, es normal en este tipo de tamaño, ¿no? De B-Sub, no lo suele llevar, así que vamos a ver qué tal es la plaza central. Pues me encuentro con un mullido mucho más bajo, no es tan contundente como las laterales y esto, bueno, me da algo de confort. Y la zona central, pues el respaldo también es mullido, es cómodo. Vamos a ajustar aquí también el reposacabezas, pues el reposacabezas no es más cómodo, ¿no? Es un poco más incómodo. Y aquí 4 dedos de separación al techo. Aquí 3 adultos de mi contextura. Yo me atrevería a decir que viajarían con relativa comodidad para viajes puntuales. Eso sí, que no estén tan gorditos como yo, pero obviamente viajarían. No digo que no. Lo único es que la parte de las piernas no las puedo juntar. A ver, poder se puede, pero no es cómodo. Y tendríamos que ir un poco más abiertos porque el túnel es algo invasivo. La verdad es que no está nada mal. Ojo, no me desagrada del todo este uso de la plaza central, pero la verdad es que me gusta. O sea, en líneas generales, 3 personas de contextura más delgada, pues
podrían viajar sin ningún problema. Plazas delanteras, entramos sin mayor problema, y aquí, bueno, algo más mullido en esta zona alta de la puerta, inserción en carbono en la zona media que va en relación junto con el salpicadero. También aquí plástico mullido pero un poco más duro. Tenemos esta zona iCockpit de Peugeot aquí más elevado, un volante más pequeño, achatado en la parte baja y parte alta, muy típico de las últimas generaciones de Peugeot. Y bueno, todo bien rematado, hay mezcla de plásticos duros, pero inserciones en estacado GT. Y bueno, se respira cierta calidad, pero obviamente dentro de su categoría, ¿no? Sin llegar aquí a extremos. Toda esta zona central, bueno, mucho negro brillo, y esta unidad en particular tiene más de 12.000 kilómetros y creo que ha tenido días mejores, sinceramente. Tiene los plásticos muy rayados, todo con un acabado que podría estar mejor. Y esto negro brillo, pues miren, lo tengo tal cual me lo han entregado, hemos hecho las pruebas y todo, pero poco hemos tenido que hacer uso intensivo del coche, por supuesto, y está tal cual. Vemos muchas manchas, bueno, las ventanas también, en fin, y se nota un coche que cuando pasa ya por un cuidado intermedio, pues nota sobre todo estas zonas cómo le cuesta tener el mismo acabado de cuando es nuevo, ¿no? Y es muy bonito, pero luego muy delicado de cuidar. Puertos USB-C en esta zona, y acompañando estos puertos USB-C, pues tenemos esta pequeña guantera con carga inalámbrica inductiva en este interior. Cerramos, y aquí esta zona que podremos también dejar cosillas. Aquí lo que os comentaba, bastante rayado esta zona. Aquí, bueno, un puerto 12 voltios y toda esta parte con el dial de cambio. Aquí esta zona, pues bueno, con el carbono, freno electrónico, y aquí los modos de conducción. Si llevamos el reposabrazos a este nivel para ir más confortable, como veis va tapado el modo de conducción, así que ojito a este detalle que puede ser más incómodo al momento de usar el coche. Dos portalatas y una guantera pequeñita que, bueno, permite guardar monedas en esta bandeja que se puede retirar y dejarla aquí. Va engomada, así que evitaría ruidos, pero esta zona sí que es plástico y ya está. No es regulable el reposabrazos ni en altura, pero sí en profundidad. Aquí, bueno, toda esta zona con reglajes de botones para el clima, accesos rápidos, clima, home y coche, calefacción en los asientos delanteros en 3 intensidades, y aquí el dial para subir y bajar el volumen. Toda esta zona, bueno, vemos aquí también la guantera con buen detalle, grande para documentación, y bolsillos en las puertas para botellas también. Unos asientos deportivos con un toque bastante bonito, todo con pespuntes verdes, bueno, bastante bien. Aquí en la zona alta tenemos iluminación LED, aquí abrir y cerrar el techo, y la cortinilla es totalmente manual. La podemos abrir hasta la zona que queramos, ¿vale? Espejo fotocromático, y la zona del cockpit, vamos a encender el coche, pisamos freno, encendemos y ya el coche ahí estaría encendido. Tenemos esta parte de 3D realidad aumentada con el potenciómetro, aquí velocímetro, autonomías, toda esta zona de temperatura, y los indicadores van en realidad aumentada, nos va sobrepuesto cómo va cambiando la posición, y podremos elegir los modos de visualización aquí en esta parte. Ahora mismo vamos en energía, seleccionamos ahí energía, vemos el coche, cómo nos va teniendo la batería y el uso del coche. Aceleramos, paramos, ahí tenemos la recarga de la batería con el motor. Si aceleramos se apaga, tenemos el motor, ¿vale? Tenemos más cuadrantes, personal, otro modo de visualizar, personal 1, que podemos personalizar, conducción, aquí están los sistema ADAS integrado, y cuadrantes, que era el que teníamos antes. Y la pantalla de infoentretenimiento con el sistema Peugeot, aquí vemos un poco la calidad. Tenemos clima única zona, automático, las opciones mirror screen para conectar dispositivo, aquí seleccionamos home, y bueno, no tenemos nada en esta zona, por lo general como que intentamos llevarlo aquí, sino que lo tenemos en esta parte.
Y bueno, tenemos la navegación integrada con TomTom y tenemos la selección de vehículo, alerta de velocidad, por ejemplo, la podemos desconectar, las funciones, los tutoriales, cámara panorámica, que ahí tendremos las distintas visualizaciones, y el clima, que lo podremos regular de esta manera, ¿vale? Todo con buena disposición, enfocado al conductor y con buen acabado. Aquí tenemos levas, que hablaremos en la parte dinámica. Aquí los pedales también en aluminio, acabado GT aquí en el volante, y unos mandos muy típicos ya de la marca durante años aquí implementados. Así que nada, amigos, ya tenemos el coche encendido, es solo ponernos en marcha a ver qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno, nos ponemos ya en marcha con nuestro 2008 Hybrid. Vamos a omitir aquí, ya estamos en nuestro puesto de conducción. Automáticamente vamos a desconectar la alerta de velocidad, que nos deje solo la visual, porque ese pitido, la verdad es que sobre todo para la grabación es molesto. Y bueno, a destacar una suavidad que, a pesar de ser un motor gasolina, con esta hibridación, si vas a marchas muy tranquilas, muy ligeras, pues tienes una suavidad muy buena. En el momento que entra el 3 cilindros en línea en funcionamiento, se va la magia. Se va la magia porque es bastante ruidoso, una rumorosidad rara, porque un motor gasolina, pero bueno, un motor 3 cilindros pues me resulta un poco raro. Y además se siente mucho el ruido de la refrigeración, y eso que estamos a buena temperatura. Ahora mismo estamos a 15 grados, o sea que tampoco ni hace frío extremo ni calor extremo, pero esto puede ser también por la unidad en particular. Como os he dicho antes, tenemos una unidad de 12.000 kilómetros y aparentemente ha tenido mejores días, ¿no? La marca, al momento que nos los ha entregado, tiene un pequeño detalle en uno de los laterales. No les dio tiempo de meterlo al taller de chapa y bueno, nos ha pedido disculpas y bueno, no pasa nada, son cosas que ocurren. Pero luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que el coche tiene bastantes detalles. Y bueno, no es una unidad que haya sufrido buenos cuidados, las cosas como son. La suspensión pues tiene un tarado y una puesta buena. También tenemos un crujido en esta parte, en esta zona, se siente cierto ruido, pero la suspensión incluso es durilla. La dirección comunica lo suficiente, es una dirección que también es rápida, no tiene esa parte asistida electrónica abusiva. La frenada correcta, en el momento que frenamos, frena bien. Poco recorrido ficticio, ¿no? Sentimos inmediatamente la mordida, e incluso notamos como el coche tiene ese freno motor para ayudar a regenerar, a cargar esa pequeña batería que nos da este sistema híbrido. Lleva un motor eléctrico de unos 29 caballos que dan ese aporte de ayuda al motor combustión. Una caja automática de 6 velocidades que dan una marcha, bueno, entre confort y ritmos normales, ¿no? Tenemos aquí los modos de conducción que podemos elegir entre normal, sport y eco. Ya yendo en modo sport, que es el que hemos elegido ahora, además que se nos configura un poco el tema iluminación, el color en el interior, ya notamos un coche más animado, ¿no? Un coche que la respuesta ya no es tan dosificada, coche que ya va un poco más animado, pero ojo, sin renunciar, por supuesto, a ese sonido del motor. Un motor que no sé si los micros puedan apreciar que es un motor 3 cilindros, no hay mayor misterio, pero como es cuando vas en una marcha suave, como por ejemplo ahora que puedo ir llaneando, entonces entra un poco la función carga
pues el coche es muy silencioso. Entonces cuando ya salta el motor, pues te chirría un poco, ¿no? Pero bueno, pasando ya los kilómetros te acostumbras. Vamos a ir por un tramo de curvas para que veáis un poco el comportamiento, porque el coche lo merece. El coche, para ser un V-Sub, tiene una buena suspensión, una buena búsqueda de puntos de apoyo. No es un sub extremadamente rebotón, tiene sus puntos de apoyo correctos, lo típico de este tipo de coche, pero una dirección que trazas bien la curva, el coche obedece. Me gusta esa parte. Y eso que tampoco es un coche que por prestaciones te invite a ir deportivo, no, pero el puesto de conducción, como también esta comunicación de la dirección y lo eficaz que puede llegar a ser, te invita a ir algo alegre, ¿eh? Me gusta el comportamiento de este coche. El puesto de conducción claramente enfocado al conductor, buena visibilidad por los espejos exteriores, incluso con detección de ángulo muerto. Estamos con el Acado GT, está equipado hasta arriba. Tenemos techo, como habéis visto. La parte interior tiene buena visibilidad, pero si llevamos personas ya se nos va a limitar un poco, es obvio. Pero tenemos sensores, cámaras, así que para callejear y para aparcar está cubierto. El coche, la verdad es que tiene un comportamiento muy bueno dinámicamente hablando, de verdad. Y bueno, hablando de consumos, los consumos en esta semana de pruebas, que hemos superado los 1000 kilómetros, pues estamos en un entorno de los 5,8 y 5,9. También es cierto que en tramos puntuales hemos llegado a bajar a los 5,2, 5 litros, casi rascando. Pero es un motor que está en ese entorno, por debajo de los 6 litros sin ningún problema. Un motor y una combinación bastante acorde. Aquí vamos subiendo una cuesta para ver si podemos percibir un poco el ruido. Ya como habéis visto, un ruido a mí particularmente no es que me moleste, pero no me agrada del todo. Pero yo creo que es por esa misma parte ligera y suave de llevar cuando vamos a ritmos tranquilos, que el coche es muy silencioso. Entonces choca bastante esa parte. Y bueno, nada amigos, ya simplemente nos toca volver, detenernos y os cuento mis conclusiones. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Peugeot 2008. Un coche V-Sub que te puede resultar muy bueno para estar en ciudad como salir de viaje. Es un coche cómodo, es una motorización que te puede llevar tranquilamente a ritmos muy tranquilos y con unos consumos bastante buenos, como habéis visto en la parte dinámica. Un coche que bueno, en estética es diferente a lo que estamos viendo en el mercado, tiene su propia línea y eso también es de agradecer. Y en la parte interior es donde yo aplaudo siempre a esta marca, porque tanto para bien como para mal y para los gustos colores es algo totalmente diferente y rompedor. Esa posición de iCockpit de Peugeot, la ubicación, el volante, pues te puede gustar como no gustar, pero yo este tipo de cosas siempre me gusta verlas porque tiene ese criterio tan particular, ¿no? Es un coche que yo sinceramente lo tomaría en cuenta si estoy buscando este tipo de coches, sobre todo por las plazas traseras. Es un V-Sub que ofrece buen espacio, es cómodo, está muy bien. Precio para esta unidad estamos hablando de 27.000 euros sin descuentos ni promociones. Y ojito que esto puede variar en promociones, en descuentos de los comerciales. Esto puede ser muy variopinto, ¿no? Pero estamos hablando en el entorno de ese precio, entre 26 y 28.000 euros esta unidad acabado GT y con la motorización hybrid. Una etiqueta eco que te va a permitir estar un poco más tranquilo en estas restricciones y que habéis visto ya los consumos que son bastante buenos. Pegas, pues bueno, lamentablemente y como ya nos los habéis dejado caer, pues la fama que ha tenido el grupo Stellantis a lo largo de estos últimos años con sus motorizaciones y todo ello. Habrá que ver cómo va cambiando durante estos últimos años pues esta filosofía de marca, de grupo, para volver a ganar la confianza de vosotros.
Y ojito, lo comento porque nosotros traemos pruebas de coches y traemos nuestras sensaciones e impresiones. No descarguéis vuestra ira en nuestros vídeos y en nuestros comentarios porque no vale la pena, sinceramente. Yo entiendo vuestra frustración y vuestro problema y intentamos ayudarles en la medida de lo posible. Pero nosotros queremos traer estos productos para realmente ver lo que hay en el mercado y hablar tanto lo bueno como lo malo. Esta unidad en particular me ha dejado un poco decepcionado porque es una unidad que ya tiene ya 12.000 kilómetros, bastantes kilómetros, y que ha tenido un cuidado bastante regular, y obviamente no es algo que a mí me guste ver, ¿no? Pero ahí también ves detalles como los desgastes de los plásticos, de cómo puede ir, y obviamente en esta unidad en particular mejor vida ha tenido. Agradecemos a Peugeot España la sesión de este 2008 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestros comentarios aquí debajo y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. También no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde tendréis actualidad día a día del motor, y emplazarles a visitar nuevamente nuestro canal y nuestra web en los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.